del cerebelo, pero vamos a bajar acá el volumen de las imágenes, no vamos a tener diferentes porciones, ¿no? A nivel del cerebelo. Una zona medial, ¿no? Y la zona lateral del cerebelo. Vamos a avanzar, necesito. Ya, miren, aquí nosotros estamos viendo, ¿no? Vean acá toda la posición, esta es la zona medial, ¿no? Esta es la zona lateral, como puede ver también tienen cisuras, quiere decir que hay lóbulos, ¿no? Con nombres propios, y vamos a tener también la zona flóculo-nodular. En esta zona, ¿no? Bueno, por función que se va a clasificar la zona del cerebelo, vamos a tener que tiene un arquicerebelo, un paleocerebelo y un neocerebelo, ¿no? Como pueden ver aquí, el cerebelo tiene conexiones con la zona del tronco cerebral, ¿no? Del tronco cerebral. Entonces vamos a ver que, como ustedes mencionaron el día de hoy, pues hay conexiones para el movimiento, ¿no? Porque tienen que ir programando, no planificando, coordinando, pero no es toda la zona del cerebelo, sino la zona lateral que vamos a ver después. Como pueden ver, nosotros tenemos acá cisuras horizontal, eh, semilunar, o sea, vamos a ver diferentes cisuras que van a también a diferenciar los lóbulos a nivel del cerebelo, que eso lo vamos a ver nosotros en nuestra clase de anatomía con las piezas operatorias. Más o menos para que puedan ver ahí. Acá en nuestras diapositivas, entonces miren acá nosotros estamos viendo lo que es el puente, ¿no? Toda la zona del tronco, perdón. Aquí está la zona del cerebelo con su lóbulo anterior, el lóbulo posterior y la zona del lóbulo flóculo-nodular. El nódulo flóculo-nodular es como, o sea, la parte central superior como con unas alitas, ¿no? Que es lo que se va a poder ver también en la pieza anatómica. El puente, ¿no? Y la médula, eh, el bulbo, ¿no? Este es puente, bulbo y luego ya se conecta con la médula. Vamos a seguir avanzando. Miren acá, entonces nosotros tenemos la zona lateral y la zona medial, ¿no? Esta es la zona flóculo-nodular, ¿ya? Esta es la zona flóculo-nodular, ¿ya? La zona lateral y la zona medial. Ahora, en esta zona vamos a tener a lo que se conoce como vermis, ¿ya? Este es el vermis. Esta es la zona del hemisferio, la zona intermedia, ¿no? Y esta es la zona lateral, ¿ya? Lateral. Hacia aquí vamos a ver lo que habíamos visto anteriormente en un corte sagital, ¿no? El lóbulo anterior, lóbulo posterior, y este es el lóbulo flóculo nodular, ¿no? Entonces tenemos estas zonas, ¿no? Del cerebelo. Nuevamente aquí, ¿por qué tienen estas zonas? Ven, está así como cabecita, ojos, manitos, piernitas, ¿no?
¿Por qué es que vamos a tener eso? Es que vamos a tener aquí que en el cerebelo también vamos a tener esas figuras. Estamos viendo que el control de las extremidades, ¿no? Se van a estar en las zonas intermedias del cerebelo, ¿no? Como pueden ver, está en la zona intermedia del cerebelo el control de estas extremidades. Sin embargo, en la zona lateral, como ustedes pueden ver aquí, no hay ningún control de esta zona de extremidades. ¿Por qué? Porque esta zona lateral de lo que se va a encargar en sí es de la planificación y coordinación rápida del cuerpo, ¿no? Mediante la acción muscular para estos movimientos. ¿Listo? No se olviden. Entonces, como les había mencionado, nosotros vamos a tener esta aplicación del cerebelo, ¿no? Como son el vestíbulo cerebelo, el espino cerebelo y el cerebro cerebelo, ¿ya? En donde el vestíbulo cerebelo va a tener que está relacionada con el nódulo flóculo nodular y las proyecciones, ¿no? Que van a tener hacia los nódulos vestibulares en el tronco. En la zona del espino cerebelo que va a estar dada por la corteza del vermis, ¿no? Este es el vermis, ¿se acuerdan? Entonces la corteza del vermis, que viene a ser la zona espino cerebelo medial, y las regiones mediales de la corteza de los hemisferios cerebelosos, ¿no? Y este espino cerebelo va a estar relacionado con unos núcleos que ustedes mencionaron en la tarde, que son el fastigio, el interpósito. Y el cerebro cerebelo son estructuras que son más laterales, estas, ¿no? Estas son las de cerebro cerebelo, ya, cerebro cerebelo. Y estas estructuras más laterales, bueno, de la corteza del hemisferio del cerebelo, y va a estar conectado con quién, con los núcleos más profundos. ¿Qué núcleo? El núcleo dentado, ¿no? Vamos a estar, que va a estar relacionado con el núcleo dentado, que se va a ver ahora también posteriormente. ¿Ya? Entonces, miren acá, estamos viendo estas vías cerebelosas, ¿no? Bueno, acá estamos con el lóbulo anterior, el lóbulo posterior, ¿no? Y hacia aquí el nódulo flóculo nodular. Acá tenemos a lo que es el puente, el bulbo, ¿sí? Estamos viendo que estos trayectos, ¿no? Por ejemplo, los que vienen de la médula, que vienen a ser el tracto espinocerebelar dorsal, ¿no? El tracto espinocerebelar dorsal, eh, acá, ¿dónde estabas? Nosotros vamos a tener entonces que estos hacen, bueno, estos tractos, ¿no? Espinos cerebelosos, vamos a tener un tracto espino cerebeloso dorsal y un tracto espino cerebeloso ventral. Que a su vez, bueno, esto es medial o lateral, pues vamos a tener las divisiones medial y lateral. ¿Qué es lo que va a estar relacionado? Esto va a estar relacionado con quién? La parte medial con el núcleo fastigio, ¿no? Que va a ir por el tronco, va a ir hacia lo que es eh, la corteza y va a llegar, obviamente esto va a pasar a través del tálamo, ¿no? Y la zona lateral va a llegar al núcleo interpósito, ¿no? Que va a llegar igual, va a atravesar, va a llegar hasta la corteza a través del tálamo y va a llegar en menor proporción a través del núcleo rojo. Nosotros vamos a tener que estos tractos lo que van a hacer es coordinar los movimientos de las porciones de las extremidades, como por ejemplo vienen a ser la mano y los dedos. Entonces recuerden que nosotros tenemos aferencias, ¿no? Aferencias que van desde la zona externa de la médula hasta lo que viene a ser su corteza del cerebelo. Entonces todas las vías eferentes, ¿no? Las vías eferentes son van a ir o van a estar, van a pasar a través de lo que es el tronco, el movimiento, ¿no? Va a llegar hacia la zona del cerebelo y también va a comunicarse hacia la corteza cerebral, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para ejecutar movimientos, ¿no? Entonces vamos a tener que ejecutar movimientos y la ejecución de movimientos está en relación con la zona espino-cerebelosa, ¿ya? Espino-cerebelosa. Entonces, la ejecución de movimientos vamos a tener que estar en relación con la zona espino-cerebelosa. ¿Listo? Ya. La zona vestíbulo cerebelosa, flóculo nodular,
¿no? Flóculo nodular, vamos a tener que estar, bueno, tiene las porciones adyacentes del vermis, ¿no? Y además de eso nos va a dar información sobre el movimiento y porción del movimiento posición de movimiento de la cabeza. Y esto va a estar dada por una neurona, que es la neurona del sistema vestibular del tronco. Además de eso, también va a estar relacionada con la parte visual. ¿Y de dónde va a provenir esta relación? De la corteza visual primaria y también del folículo superior. Entonces, aquí como pueden ver, nosotros estamos viendo, miren acá, ya, espérense, me estaba olvidando el cerebro cerebelo. El cerebro cerebelo, entonces vamos a tener que igual, está relacionado, son las partes, la región lateral del cerebelo y está relacionado con un núcleo profundo, que es el núcleo dentado. Este va a recibir aferencias de la corteza motora, somatosensitiva y premotora, ¿no? Y van a llegar también las señales, ¿no? Devuelve las señales hacia la corteza cerebral. ¿De qué se encarga este cerebro cerebelo? Se va a encargar de la planificación y programación de movimientos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el cerebro cerebelo, no se relaciona con el movimiento ejecutor, a diferencia del espino cerebelo. Actúa como 100 milisegundos antes de ejecutar el movimiento. Entonces, por eso es que no está relacionado con el movimiento ejecutor, ¿no? Por eso planifica y programa los movimientos con anticipación. El núcleo dentado, que es con el que está relacionado, va a enviar las aferencias ¿hacia qué núcleo? Al núcleo rojo. Ya, el núcleo dentado va a enviar las aferencias al núcleo rojo y va a proyectarse a través del complejo olivar inferior, ¿no? Porque acá estamos viendo justo esta zona, ¿no? Tenemos acá el tracto retículo cerebelar y la zona olivo cerebelar, ¿no? Que está relacionado con el cerebro cerebelo, ¿no? Está yendo, como les digo, a través de este complejo olivar inferior, ¿no? En donde este complejo olivar inferior va a marcar el inicio también o está relacionado con el punto de partida de las fibras trepadoras y por lo tanto se van a relacionar con la función del cerebelo, con el aprendizaje motor. Entonces se relaciona con la función del cerebelo que corresponde al aprendizaje motor. Entonces no se olviden que tenemos tres zonas, ¿no? El vestíbulo cerebelo, espino cerebelo y cerebro cerebelo. El que se encarga del movimiento ejecutor está relacionado con el espino cerebelo, ¿no? Quien prepara, planifica y programa los movimientos, el cerebro cerebelo, ¿sí? Y bueno, la zona de el movimiento o la movimiento y posición de cabeza y también la parte visual está relacionado con el vestíbulo cerebelo. Entonces, aquí estamos viendo todos estos tractos, ¿no? El tracto espino cerebelar ventral o anterior, el tracto espino cerebelar dorsal o posterior, que están en relación, como pueden ver aquí, con el pedúnculo cerebelar inferior. Bueno, en el flóculo nódulo, que está relacionado con los pedúnculos cerebelosos, vamos a ver que hay tres, ¿no? El pedúnculo cerebeloso medio, el pedúnculo cerebeloso anterior y posterior. Mira, entonces acá como pueden ver está en relación con estas zonas del tracto vestíbulo cerebral, el pedúnculo cerebelar medio está relacionado también con el tracto pontocerebelar, ¿no? O sea, del puente con el cerebelo, el tracto cerebro-pontina, ¿no? Cerebro, o sea, está relacionado con que les dije que también tenía comunicación con la corteza cerebral, ¿no? Cerebro-pontina. También vamos a tener aquí el tracto, bueno, este es el tracto espinocerebral ventral, ¿no? Recuerden que acá lo hemos visto, sigue, aquí está el ventral. Y bueno, está relacionado con el pedúnculo cerebelar superior. Entonces, el tracto espinocerebral ventral está relacionado con el pedúnculo cerebelar superior, ¿ya? Y bueno, lo que son las fibras del tracto espinocerebelar dorsal, ¿no? Está más relacionado con el pedúnculo cerebelar inferior. Entonces, estas son las aferencias. Lo que les había mencionado, el tracto espinocerebeloso. Entonces, el tracto espinocerebeloso, ¿me están escuchando?
Ah, ya, pensé que no me estaban escuchando, ya. El tracto espinocerebeloso, como les había mencionado, ¿de qué se encargaba? De la ejecución del movimiento, ¿sí? Ejecución del movimiento. Pero ahora, para entender también toda esta situación eh, de esta estructura, ¿no? Acá tenemos que recordar, ¿no? Que avance esto. No sé, primero es la nuevamente esta parte, ¿no? Miren acá, nosotros estamos viendo el cerebelo, aquí está el vermis del cerebelo y vamos a tener diferentes núcleos, ¿no? Yo les había mencionado al núcleo fastigio, el núcleo dentado y el núcleo interpósito. Ahora, este núcleo interpósito, este núcleo interpósito está formado por qué núcleos? Por el núcleo globoso, que está aquí, y el núcleo emboliforme, ¿ya? Todo esto es parte del núcleo interpósito, ¿no? Que es lo que hemos mencionado también. Entonces, aquí estamos viendo a nuestro núcleo dentado, al núcleo interpósito, que está formado por el globoso y el emboliforme, y el núcleo fastigio, fastigio. ¿Ya? Entonces no se olviden, acá está el vermis, este es el vermis. Acá, como pueden ver, nosotros tenemos esta estructura, ¿se acuerdan que es el cuarto ventrículo, ¿no? Ahí está el cuarto ventrículo, acá tenemos el tronco cerebral. Y acá lo que estamos viendo, como pueden ver, tenemos estas estructuras a nivel de la corteza del cerebelo, ¿no? Que tienen nombres propios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la lígula del vermis, acá está el lóbulo central del vermis, aquí el culmen del vermis, hacia acá el declive, ¿no? El folium, el tuber, en la pirámide del vermis y la úvula del vermis y el nódulo del vermis. Entonces, estas son partes del cerebelo que luego lo vamos a ver también en la parte anatómica, vamos a poder revisarlo con mayor detenimiento, ¿no? Acá, miren, en esta figura que también ustedes lo tienen en su néter, ¿no? Esta zona que ven aquí es la zona flóculo nodular. Esto viene a ser el vermis, ¿no? Este es el vermis. eh, el vermis superior y acá está la zona del lóbulo, el flóculo nodular. Del flóculo nodular nosotros hemos visto, están relacionados con los pedúnculos cerebelosos, superior, inferior y medio. Aquí está. Flóculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar medio y pedúnculo cerebelar inferior. ¿Sí? Aquí estamos viendo entonces anatómicamente al pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar medio y pedúnculo cerebelar inferior, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué hice? ¿Hice algo? Ay, ya está. ¿No? Esto es lo que estamos viendo aquí para que puedan entender. ¿Hasta ahí se está entendiendo? ¿Se entiende? ¿Me escucha? Ah, ya, lo que sucede es que no veo porque estoy con la pantalla bueno, de acá, ya, listo. Pero me responde para no sentirme sola. Ya, entonces miren acá, estamos viendo, miren acá la zona del flóculo, ¿no? Acá está la zona flocular y la zona nodular, ¿no? Acá está el flóculo nódulo. Esta zona,
vamos a tener, ¿no? Que es la que va a estar en contacto con el tronco, ¿no? Porque miren, acá viene a estar el cuarto ventrículo, ¿no? Está ahí en relación con esta estructura. Y bueno, acá estamos viendo, por ejemplo, lo que les había mencionado. Miren, acá está la fisura retrotonsilar, la fisura horizontal, la fisura secundaria, ¿no? Que va a separar diferentes lóbulos en el cerebelo. Lóbulo semilunar, el lóbulo ¿cómo se llama? No es biventre. Bueno, también se le dice así, pero tiene otro nombre, digástrico. Ay, ya. Y bueno, acá estamos viendo lo que es la tonsila, ¿no? Y así vamos a poder revisar esto con más detalle, como les menciono, en anatomía, ¿no? Pero para que se vayan haciendo una idea. Ya, entonces son este tipo de movimientos que tenemos que coordinar con el cerebelo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un movimiento que no corresponde, pues nos caemos, ¿no? Entonces, el cerebelo va a tener eh, un papel fundamental durante las actividades musculares, ¿no? Como son las actividades musculares rápidas, como correr, escribir a máquina, tocar el piano, ¿no? Si no tuviésemos esa coordinación, pues tendríamos movimientos descoordinados, nos caeríamos, etcétera. Entonces sirve para ordenar las actividades motoras del cuerpo durante su ejecución dirigidas por la corteza cerebral motora. Recuerden que todo está dirigido por la corteza cerebral, pero en este caso el cerebelo se encarga de estos movimientos rápidos. Ya. Esta división filogenética, ¿no? Que es la que estamos viendo aquí, ¿no? Estamos viendo, miren, acá está el vermis, el lóbulo anterior, el posterior y el lóbulo flóculo nodular. Aquí estamos viendo el vermis superior y el vermis inferior, ¿no? Y dentro del vermis inferior vamos a tener acá en esta zona, bueno, la úvula y la pirámide, ¿ya? Y todo esto va a ser o va a formar parte de una estructura antigua que se conoce como paleocerebelo. Al nivel del flóculo nódulo, el lóbulo flóculo nodular, está en relación con el nódulo y la zona de el flóculo nódulo con la língula, ¿no? De la parte por encima del vértice superior, que tiene que ver con el arquicerebelo, ya arquicerebelo. Y el neocerebelo que está en relación con los hemisferios, ¿no? El hemisferio lateral, como estamos viendo acá, y esta zona del vermis medial, ¿no? Que tiene ahí también sus porciones del declive, el tuber, ¿no? El folio, ¿no? Todo esto va a formar el neocerebelo, el neocerebelo. Y aquí, como les dije, ¿no? De la zona más profunda, después de la zona de la corteza del cerebelo que va a llegar, porque toda información que sube va a llegar primero a la corteza del cerebelo, y de ahí va a ir hacia la zona de los núcleos profundos, que ya les había mencionado que estábamos en relación con lo que era el fastigio, el interpósito que está formado por el globoso, el emboliforme y el dentado, ¿no? El dentado. El fastigio va a estar relacionado o está en la zona media, ¿no? Con la zona del vermis. En la parte intermedia vamos a tener al interpósito, el globoso emboliforme, y en la zona de los hemisferios, en la parte lateral, lo que es el dentado. Ya. Entonces, esta parte o este dibujo, lo que quiere explicar, ¿no? Más o menos es la estructura de esta división del cerebelo para poder entender las acciones que van a
a coordinar, ¿no? Al menos ya en esta parte creo que tanto eh, en la parte anatómica nos hemos podido ubicar y también en la zona de sus divisiones, ¿no? División. Acá. Entonces, nosotros en esta división filogenética, como les mostramos ahí en ese gráfico, ¿no? Vamos a tener que el arquicerebelo, archicerebelo, arquiocerebelo, no está formado por el lóbulo floculonodular y va a corresponder con la zona del vestíbulo cerebelo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que teníamos ciertas zonas a nivel del cerebelo que se encargaban de los movimientos, ¿no? Ejecución, planificación, coordinación, la posición, la de la cabeza, ¿no? Y también de lo que era la parte visual, ¿no? Miren acá está en la zona del vestíbulo cerebelo que está relacionado con la vermis, no, perdón, el lóbulo flóculo nodular con el arquicerebelo, ¿no? Y las aferencias van a llevar a los núcleos vestibulares, como les había mencionado, y qué va a hacer, cuál es su función, es el mantenimiento del equilibrio. En la zona del paleocerebelo, que está relacionado, formado por la pirámide, la úvula, el lobulillo central, el culmen, el lobulillo cuadrangular, está relacionado, corresponde, perdón, a la zona del espino cerebelo, ¿no? Y tiene sus aferencias de la médula espinal, o sea, llega llega la información, ¿no? La aferente, ¿no? A través de la médula espinal. ¿Y qué es lo que va a hacer, o qué función va a tener este paleocerebelo? Es controlar el tono muscular, tono postural y coordinación motora. El neocerebelo está formado por el lóbulo posterior, ¿no? ¿Cuál es todo el lóbulo posterior excepto la pirámide y la úvula? Y está relacionado con, ¿a quién corresponde? Al cerebro cerebelo, que también lo hemos mencionado, ¿no? Y trae las estímulos o las aferencias de la corteza cerebral, y tiene una función cognitiva, ¿no? Porque aprende, el cerebelo aprende, ¿no? El cerebelo aprende. Entonces aquí estamos con la clasificación funcional del arquicerebelo o cerebelo vestibular, paleocerebelo o cerebelo espinal y el neocerebelo que viene a ser cerebro-cerebelo, ¿no? Entonces no se olvide, ¿ya? Arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. No sé qué hice otra vez. Bueno, nuevamente se está hablando de estas zonas, ¿no? De la zona del vestíbulo cerebelo, espino cerebelo y cerebro cerebelo, ¿no? Entonces, nuevamente revisando, repasando, ¿no? Paleocerebelo, que está relacionado con el espino cerebelo, se encarga de regulación del tono muscular y control postural. Nosotros hemos dicho que en la zona del espino cerebelo, ¿no? Va a estar en relación con el núcleo fastigio y el núcleo interpósito. Dijimos que el núcleo interpósito estaba formado por el núcleo globoso y el emboliforme, ¿no? Entonces, hemos visto que esta zona del espino cerebelo, ¿no? Lo que va a hacer es ejecutar movimiento, ¿no? Como les había mencionado, ejecuta el movimiento, ¿no? Perdón, el arquicerebelo es el vestíbulo, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Mantiene el equilibrio y control del movimiento de los ojos, ¿no? Que es lo que yo les había dicho que estaba en relación con quién, con la corteza visual primaria y con el folículo superior.
Y el neocerebelo, que es córtico cerebelo, se encarga de la modulación de la actividad voluntaria y memoria procedimental, ¿ya? Entonces eso hace el cerebro cerebelo, no se olviden. Planifica, programa movimientos, ¿no? Y este a su vez lo que va a hacer es contribuir con el aprendizaje motor del cerebelo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando naces, ya naces caminando, no, aprendes, ¿no? Quien está aprendiendo es tu cerebelo. Nuevamente aquí estamos viendo esta estructura que está relacionada con el movimiento, ¿no? De las extremidades. Como pueden ver, está más en relación con la zona media, ¿no? El vértice y la zona intermedia, y no en la zona el lateral, no está relacionado con el mismo. Y bueno, dijimos que esta zona era parte del cerebro cerebelo que se encarga del aprendizaje. Es- Esto quería mostrarles también, ¿no? En esta parte nosotros vamos a tener que estas estructuras no son como capas que vamos a tener a nivel del cerebelo, ¿no? El estrato más externo viene a ser el estrato molecular, el intermedio es el estrato de neuronas de Purkinje y el estrato granular es el más interno. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El estrato medular, ¿no? Externa, ¿no? Esa zona externa, ese estrato medular externo, está relacionado con la parte, bueno, ¿cómo les explico? Hay somas, cuerpos neuronales, pero estas a su vez van a ser, están relacionadas con la inhibición, ¿no? O sea, son somas neuronales inhibitorios, ¿no? Que son las interneuronas inhibitorias. Estas van a estar también relacionadas con las dendritas de las neuronas de Purkinje y con las axones eh, de los núcleos granulares, como pueden ver aquí, ¿no? Acá están las células de Purkinje, ¿no? Aquí estamos viendo a lo que es la célula granulosa, ¿no? Acá está la corteza, ¿no? Y acá está la sustancia blanca, ¿no? Y miren, están los núcleos cerebelosos. Ya esto tiene que ubicarse también. Núcleos cerebelosos, la sustancia blanca, ¿no? Y donde vamos a ver en la corteza del cerebelo. Entonces no se olviden, la zona más externa es el estrato molecular y está relacionado con las interneuronas inhibitorias. A su vez también tiene este, relación con las dendritas de las neuronas de Purkinje y los axones de los núcleos granulares, ¿no? Que en este caso vamos a tener a estas células, que son las células estrelladas y las células en cesta, ¿no? Las células estrelladas y las células en cesta están en relación con el estrato molecular, que es el externo. El estrato de neuronas de Purkinje, que viene a ser el medio, ¿no? Está relacionado con las células neuronales, ¿no? De las células de Purkinje, y además van a ir hacia la profundidad del cerebelo, ¿no? Hacia la zona profunda del cerebelo, hacia el núcleo profundo del cerebelo. Y en esta zona, en la parte de lo que es el estrato medio, ¿no? De Purkinje, vamos a tener que tiene en esta zona, ¿no? Además de los axones granulares, como pueden ver en esta zona, son las células de Purkinje, ¿no? Estamos viendo, miren acá las células granulares o granulosa, ¿no? Las células granulares o granulosa. Además de esa, vamos a tener también a las células de Golgi, a las células de Golgi. Recuerden que estas células de Golgi, que están aquí, ¿no? Acá están, ¿no? Células de la granulosa, células de Golgi, ¿no? Están en ese estrato medio. Y bueno, esta zona eh, van a tener estas proyecciones aferentes que van a llegar al cerebelo. ¿A través de qué fibras? ¿A través de qué fibras van a llegar al cerebelo? A través de estas fibras, que son las fibras
trepadoras y las fibras musgosas, ¿no? Vamos a tener esas dos fibras, ¿no? Las trepadoras y las musgosas que están llevando estas proyecciones aferentes al cerebelo, ¿no? Al cerebelo. Y bueno, en el estrato granular, ¿qué es lo que les estaba mencionando? Que es bueno, perdón, acá creo que les he mezclado una parte, sí, disculpen, no, disculpen. La zona de las células de Golgi, las células granulares, las que van a estar en relación con las fibras trepadoras y musgosas, está en el estrato más interno, este de acá, como pueden ver, es más interno, ¿no? Y está relacionado con el estrato granular, con el estrato granular. Entonces, no se olviden hacia la zona media las neuronas de Purkinje, ¿no? Que están en relación con las células, como pueden ver aquí con la zona externa, el estrato molecular, ¿no? Con las células en cesta, las células estrelladas, etcétera, y hacia la parte interna, ¿no? Que es la parte del estrato granular, que vamos a tener estas células granulares y las de Golgi que van a estar relacionadas con las vías aferentes a través de las células trepadoras y las células musgosas. Además de esto, o sea, esta vía aferente que va a llegar hacia la corteza cerebelosa, ¿no? Tiene que pasar por los núcleos del cerebelo, ¿no? De núcleos del cerebelo. Y como les había mencionado, está relacionado con el núcleo fastigio, que es el núcleo también llamado del techo, el núcleo interpósito, que está en relación con el globoso y el emboliforme, y el dentado. Aquí está. Entonces, miran, estas aferencias van a llegar a la corteza, pero a través de estos núcleos profundos del cerebelo, ¿no? Y también vamos a tener fibras eferentes, ¿no? Las eferencias, las respuestas. Perdón. Entonces, miren acá cómo estas fibras trepadoras, miren estas fibras, trepadoras, ¿no? Las fibras trepadoras, se forman ¿en dónde? ¿En dónde se están formando estas fibras trepadoras? Se están formando en las olivas del bulbo. Hay una célula trepadora o una fibra trepadora por 5 a 10 de Purkinje. Además de esto, esta fibra trepadora nos va a formar o nos va a dar lugar a estas fibras paralelas, ¿no? Que sirven para hacer sinapsis con las células de Purkinje, ¿ya? Para hacer sinapsis con las células de Purkinje. Las señales aferentes entonces van a ir hacia los núcleos profundos, van a causar una excitación y se debe regular, ¿no? Ese movimiento. Y vamos a tener que cumple una función inhibitoria, ¿no? A través de las células de Purkinje. Acá hay un cuadrito más o menos. Acá. Ahí miren, acá estamos viendo unas células de Purkinje del cerebelo. Acá. Entonces nosotros hemos visto que en la parte interna del estrato granular, ¿no? Vamos a tener a las fibras trepadoras y a las musgosas. Entonces estas trepadoras, como pueden ver acá, están teniendo un estímulo a nivel de los núcleos del cerebelo, ¿no? Pero también estimula, ¿no? A las células de Purkinje. Y estas células de Purkinje, a su vez, van a inhibir a estos movimientos en los núcleos del cerebelo. En lo que son las células musgosas, como pueden ver ahí, entonces también van a tener al final, llevan a ese mismo estímulo, ¿no? Que es el de inhibir eh, a los núcleos o el movimiento, ¿no? Del cerebelo, ya en los núcleos profundos.
Entonces, ¿cómo así? Nosotros lo que estamos viendo es de que vamos a tener señales de salida, de encendido y apagado de los diferentes músculos, ¿no? Ya sean agonistas y los músculos antagonistas. Acá hay otro cuadrito al respecto. Miren ese tipo de movimientos. Si no tuviésemos un cerebelo con función adecuada, no podríamos coordinar y realizar ese tipo de movimientos. Entonces, nosotros aquí lo que estamos teniendo son esas señales de encendido y apagado, ¿no? Que en esta zona, al inicio de un movimiento, entonces vamos a tener que los músculos agonistas se encienden, ¿no? Y los antagonistas se apagan. Y al finalizar el movimiento, ¿no? Los agonistas se apagan y los antagonistas se encienden, justamente para retornar a la misma posición. Entonces, no se olviden de esta clasificación funcional del vestíbulo cerebelo, el espino cerebelo y el cerebro cerebelo. Ya vamos a acabar. Ahora un poquito vamos a volver a las diapositivas para ver. Ahí. Ya. Entonces, acá nosotros estábamos viendo todo ello ¿para qué? Para entender este espino cerebeloso, ¿no? Entonces, a ver, yo pregunto, el tracto espino cerebeloso, entonces, ¿de qué se va a encargar? ¿De qué se va a encargar? ¿Hay alguien ahí? ¿Está o no está? Andrea levantó el pulgar, pero yo más que el pulgar quiero que me digan de qué se encarga el tracto espino cerebeloso. Ya, bueno. Ejecución de movimiento. Y aquí estamos viendo cómo de estas células de Clark, ¿no? Miren acá en la zona de la médula, ¿no? Pues ese espino cerebeloso va a viajar a través de los tractos, ¿no? Tenemos tractos espinocerebelosos dorsales y tractos espinocerebelosos ventrales, ¿no? Y bueno, estos a su vez van a llevar la información correspondiente al cerebelo, ya sea a través del pedúnculo cerebelar superior, que está en relación con el tracto espinocerebral cerebral ventral, o el inferior, que está en relación con el tracto espinocerebeloso o cerebelar dorsal, ¿no? Y aquí nuevamente estamos viendo las eferencias, ¿no? Hablamos del palio cerebelo, hablamos del tracto fastigio reticular, el núcleo fastigio, ¿no? Hemos hablado del núcleo fastigio, también del núcleo dentado, ¿no? Y también hablamos de otro núcleo, que era el núcleo que está formado por el globoso y el emboliforme.
Ya, bueno, tarea, más tarea. Entonces, bueno, aquí estamos viendo acá el viaje que tienen, porque también tienen que emitir una respuesta hacia la corteza cerebral y está pasando por el tálamo, ¿no? Y está en relación con menor cantidad de fibras, pero el núcleo rojo también va a estar involucrado. Esto es lo que yo les había mencionado, los tres estratos, ¿no? El molecular, el de las neuronas de Purkinje y el granular. Pues ahí le ponen corteza, células granulares de Purkinje, ¿no? Y las moleculares. Entonces eso no se vayan a olvidar. Recuerden que estas células de Purkinje, entonces lo que están haciendo es una inhibición. Y nuevamente, bueno, acá están, miren, las células granulares, todo lo que ya se les había explicado, ¿no? En el otro gráfico les puse porque estaba más bonito. Entonces, ¿quién se va a encargar de la regulación del movimiento? El neocerebelo, ¿no es cierto? El neocerebelo se está encargando de regular este movimiento, o sea, en sí el cerebro, ¿no? Pero en esta zona del cerebro-cerebelo se encarga junto al núcleo dentado de regulación del movimiento, ¿no? Planifica y programa movimientos, no se olvide. Planifica y programa. Ya. Entonces, miren, acá está el músculo, acá está el tracto espinocerebeloso. Ya saben que hay uno ventral y uno dorsal. Bueno, este tracto espinocerebeloso está viajando hacia la zona intermedia del cerebelo. Va a llegar hacia lo que es el núcleo rojo y va a emitir una eferencia, ¿no? Hacia el músculo con una respuesta. Pero además de eso, este cruza para poder llegar al tálamo y del tálamo va a poder llevar hacia la corteza motora, ¿no? De la zona del cerebro. Bueno, acá estamos viendo el núcleo caudado, ¿no? El putamen, etcétera. Ya. Entonces, aquí, bueno, estamos viendo la relación con los núcleos basales, ¿no? Acá este globo, perdón, acá este globo pálido, ¿no? Estamos viendo al putamen, al caudado, ¿no? Eh, y lo que viene a ser aquí el tálamo, bueno, al final va a llegar hacia la corteza motora. Ya, perdón. Esto quisiera que lo revisen bien porque ya está en un chip ahí que se me cierra. Ya, ¿hasta ahí tiene alguna pregunta? Nada, ninguna pregunta, ¿todo bien? Listo. Entonces, ya, si no hay más preguntas, ¿dónde está?
Ya solamente me quedan dos, ya tiraron la toalla, 7. Listo, acá que quería. Ya, entonces no se olviden que el vestíbulo cerebelo, que corresponde al nódulo, al flóculo nodular y el vermis, ¿no? Se encargan de la posición de la cabeza y de la información visual, ¿no? A través de la corteza, el área, eh, ¿en qué me quedé? Sí, acá, perdón, porque ya me está llegando la fase del café que se está pasando. Listo. Em, ya, aquí vimos que en la zona de la información visual estaba relacionada con lo que era la corteza visual primaria y también con los folículos superiores, ¿no? Facilita la integración de la información visual y vestibular para el mantenimiento de la postura y el equilibrio. Ya está. Entonces, en la zona del espino cerebelo, un pequeño resumen para recordar, ¿no? Recibe aferencias de la médula espinal y la corteza, tiene dos secciones, en la zona de espino cerebeloso medial y lateral, ¿no? Que están relacionados el medial con el núcleo fastigio y el lateral es con el núcleo interósito, ¿no? Y coordina los movimientos distales. Eso ya se les ha dicho. Sí, creo que sí. Ya. ¿Alguna pregunta, muchachos? Acá hay un chat. A ver, veo bien. No veo chat. Ahí a ver si estoy con internet lento. Ya. Listo. Bueno, entonces, yo creo que ahí podemos dar por finalizada nuestra revisión de la zona del cerebelo. Por favor, acá en la zona del cerebelo, como pueden ver, las tareas van a hacer la exposición, justamente va a ser así, ¿no? Eh, Necesito que se encargue de los núcleos basales. A ver, un grupo me va a hacer toda la parte eh, anatómica. ¿Está bien así, doctora? ¿Está por ahí la delegada? Ya, como ves, hay varias vías, pero las principales son las espinas cerebelosas dorsal y ventral. ¿Está bien? Sí, pero además de eso tienen que abarcar los núcleos de los diferentes, ambos grupos tienen que nuevamente hacer la parte de la revisión de las, clasificación por función del cerebelo, vestíbulo cerebelo, espina cerebelo y cerebelo. Ujú. Sí, todo eso. Y ejemplos, enfermedades con respecto a esto. Listo, ya. Bueno, eso sería todo. Entonces ya, muchas gracias chicos, de verdad, por su disposición. Les agradezco un montón y bueno, espero verlos el día lunes nuevamente y esperemos que el martes todo esté con normalidad. Muchas gracias, yo creo que ya los puedo dejar ir, descansen, ya dos nos abandonaron, así que vayan a descansar.